Bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Yo estoy aquí, explosivamente feliz. Y no es por cualquier cosa, es porque hoy tenemos un tema que nos va a hacer vibrar a todos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hande y Kerem, juntos de nuevo. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los detalles que de verdad van a hacer que les explote la cabeza. Vamos a desentrañar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, lo que intuimos y, por supuesto, a analizar todas las pistas que nos han estado dejando. Prepárense porque este vídeo va a ser un festival de emoción, de análisis y, por supuesto, de muchísimo chisme. Prepárense para este viaje. Ya saben que en este canal somos como detectives, pero detectives de la farándula turca. Nos encanta analizar cada detalle, cada like, cada foto, cada rumor, y hoy no va a ser la excepción. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se queden, porque van a amar este espacio. Y si ya son de la casa, muchas gracias por estar siempre. Son lo mejor que tenemos. Antes de que empecemos a desmenuzar toda esta jugosa información, quiero recordarles algo: suscríbanse. Suscribirse es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se perderán nada de nada. Y por supuesto denle like a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. A darle con todo. La noticia, el rumor, el bombazo, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja favorita, podrían estar juntos de nuevo. Y digo podrían porque, claro, esto es el mundo del espectáculo y aquí todo puede pasar. Pero hay muchas pistas. Demasiadas, diría yo. Y es que, mis amores, el humo no sale de la nada. Siempre hay un fuego que lo provoca, ¿verdad? Y en este caso el fuego está que arde. Todo empezó como suele pasar con las redes sociales. Los likes, los comentarios, las fotos, todo fue un hervidero. Empezaron a circular rumores sobre un posible reencuentro, sobre un posible regreso. Y claro, las fans, nosotras nos pusimos como locas. Empezamos a analizar cada publicación, a buscar cada coincidencia, a desmenuzar cada like. Y vaya que encontramos cosas. Fuimos como sabuesos persiguiendo una pista tras otra. Para empezar, tenemos que recordar que Hande y Kerem, después de su separación, han mantenido, en general, un perfil discreto. No se han lanzado dardos públicamente, no han hecho declaraciones incendiarias. Eso en sí mismo ya es una buena señal, ¿verdad? Demuestra madurez, respeto y, quizás, algo más. En un mundo donde las separaciones suelen ser dramáticas y llenas de reproches, ellos eligieron el silencio y el respeto. Y eso, mis amores, habla muy bien de ellos. Nos indica que al menos conservan un cariño y un respeto mutuo. Y eso en el ámbito del espectáculo es un logro en sí mismo. Luego están las fotos. ¡Ay, las fotos! Hubo una foto, o mejor dicho, varias fotos, donde se les vio en el mismo lugar, en el mismo espacio, aunque no juntos en la misma imagen. Pero las fans no somos tontas. Sabemos que la distancia física no significa nada en este mundo. Las miradas, los gestos, las publicaciones, todo cuenta. Y en esas fotos se notaba una conexión. Una conexión que sinceramente hacía que el corazón se nos saltara del pecho. ¿Recuerdan aquella foto en un restaurante donde, aunque no aparecían juntos, todo el mundo especuló con una posible cita? ¿O aquella en la que, por casualidad, ambos estaban en el mismo evento aunque evitaban posar juntos? Misterio, misterio y más misterio. Y por supuesto, la especulación a tope. También debemos recordar que ambos actores han estado trabajando en proyectos separados, pero siempre hay un pero. Se rumorea, y esto es un rumor fuerte, que podrían estar trabajando en un proyecto juntos. Imagínense. Hande y Kerem de nuevo juntos en la pantalla. Sería un sueño hecho realidad. Y no hablo solo de la pantalla grande o chica, hablo de sus redes sociales, donde hay guiños, indirectas, y cada like se convierte en el inicio de la especulación. ¿Se imaginan la locura que se desataría si anunciaran una nueva serie o película juntos? El mundo se paralizaría. Sería el regreso triunfal de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y las productoras lo saben y seguro que están tentadas a capitalizarlo.
Crucemos los dedos. Otro detalle importante son las amistades. Los amigos en común, los contactos en la industria, todo influye. Y se rumorea, que han estado en contacto con amigos comunes, que han compartido momentos, que se han apoyado mutuamente. Esto, aunque parezca una tontería, es fundamental. El círculo de amigos es muy importante y si ese círculo se mantiene, es una buena señal. ¿Recuerdan los cumpleaños, las reuniones, los eventos a los que asistían ambos aunque no posaran juntos? Los amigos en común son una red de apoyo, una base para la relación. Y si ese círculo no se rompe, es porque hay algo que los une, algo que va más allá de la simple amistad. Y por supuesto, no podemos olvidar los mensajes subliminales. Las publicaciones en redes sociales, las frases que eligen, las canciones que comparten, todo es susceptible de análisis. Y en este caso, hemos encontrado muchas cosas interesantes. Mensajes que hablan de segundas oportunidades de amor, de reencuentros, todo apunta en la misma dirección. Han compartido letras de canciones románticas, frases que hablan de volver a creer en el amor, de segundas oportunidades. Un festival de indirectas. Y por supuesto nosotros, los fans, no hemos dudado en descifrar cada uno de esos mensajes. Somos unos expertos en el tema. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Es definitivo? No, por supuesto que no. En este mundo, nada es definitivo hasta que se oficializa. Pero, ¿hay posibilidades? Claro que sí. Y esas posibilidades son muy altas, a mi parecer. La cautela es importante, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este caso, la esperanza está a flor de piel. ¿Qué significa todo esto? Significa que Andy y Kerem, al menos, están en una etapa de cercanía. Que se están reencontrando, que están compartiendo momentos, que están pensando en el futuro. ¿Y qué más podrían estar haciendo? Ya saben, la vida da muchas vueltas, el amor es impredecible y dos personas que se quieren, tarde o temprano, se vuelven a encontrar. La química entre ellos es innegable. Se vio en Love is in the air y se sigue viendo en sus gestos, en sus miradas, en sus publicaciones. Esa chispa no se apaga tan fácilmente. Pero, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Qué esperamos nosotros, los fans? Pues, por supuesto, queremos que sean felices. Que Andy y Kerem encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Queremos verlos brillar, triunfar, ser felices. Y si la felicidad de ambos pasa por estar juntos, pues, bendito sea. Nuestro principal deseo es que sean felices, que encuentren la paz y el amor que se merecen. Y si eso implica que estén juntos, pues que viva el amor. Analicemos los posibles escenarios. ¿Qué podría pasar? Primero, podrían estar retomando su relación en secreto. Esto es lo más probable considerando el perfil bajo que han mantenido. Segundo, podrían estar trabajando en un proyecto juntos, y eso les estaría acercando. Tercero, podrían estar simplemente siendo amigos, apoyándose mutuamente. Y cuarto, podrían sorprendernos con un anuncio oficial. Ojalá. Un anuncio oficial de boda, de compromiso, de reconciliación. Sería el sueño de todos nosotros hecho realidad. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros, los fans? Nos queda seguir analizando, seguir especulando, seguir soñando. Seguir apoyándolos, seguir celebrando sus éxitos, seguir esperando que sean felices. Porque al final, eso es lo que importa. Nuestra labor como fans es estar ahí, apoyarlos, celebrar sus logros y desearles lo mejor, sin importar lo que decidan hacer. ¿Y cómo se sienten ustedes? ¿Qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué pistas les han llamado más la atención? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, compartir sus opiniones. No se guarden nada. Quiero saberlo todo. ¿Qué detalles les han parecido más significativos? ¿Qué creen que está pasando realmente? Compartan sus teorías, sus análisis, sus esperanzas. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis para hablar de algo importante, la toxicidad en las redes sociales. Este tema es crucial porque, como sabemos, el amor por Andy y Kerem es inmenso y a veces nos cegamos. Pero quiero pedirles que por favor, eviten los comentarios negativos, los ataques, los insultos.
Respetemos sus decisiones, respetemos su privacidad. Seamos fans, pero con respeto y sobre todo con amor. La farándula es un mundo de especulaciones, de rumores, de interpretaciones. No permitamos que la pasión nos lleve a la agresividad. Respetemos las decisiones de Hande y Kerem, sea cual sea su situación. Recordemos que son seres humanos, con sentimientos y con derecho a su intimidad. En resumen, mis amores, hoy hemos analizado a fondo la posible reconciliación de Hande y Kerem. Hemos repasado las pistas, los rumores, las fotos, los mensajes. Y aunque nada es definitivo, las señales son claras, algo está pasando. Algo muy bueno, muy emocionante y que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. La esperanza es lo último que se pierde. Y en este caso, la esperanza está más viva que nunca. Así que, mis amores, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle like. Eso nos ayuda muchísimo. Sus likes y sus comentarios son mi gasolina. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí en este canal, siempre estamos al tanto de todo. Somos los detectives de la farándula turca. Un abrazo gigante. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, manténganse atentos, porque la farándula turca nunca descansa. Y nosotros tampoco.